Bienvenidos a la lección 6. En esta lección vamos a proceder a clasificar los juicios o procedimientos de acuerdo con elementos doctrinarios del derecho civil. En primer término, establezcamos lo que debemos entender por la palabra juicio. Juicio, en sentido amplio, se utiliza como sinónimo de proceso y, más específicamente como sinónimo de procedimiento o incluso como una etapa de estos, la etapa de juicio. Para fines de esta unidad de aprendizaje, utilizaremos la denominación juicio como un sinónimo de proceso en virtud de que en la práctica jurídica se utiliza como una sucesión de actos vinculados entre sí respecto de un objeto común que es la solución de una controversia. Una vez establecido lo anterior, procedamos a estudiar los diversos criterios de clasificación de los juicios, adelantando que dichos criterios son 7. El primer criterio de clasificación atiende a la finalidad de los juicios, de ahí que podamos distinguir primeramente a los juicios de conocimiento o declarativos, los cuales consisten en que el juzgador, previo conocimiento del litigio mediante la demanda, la contestación y las pruebas, resuelva acerca de una pretensión discutida y defina los derechos cuestionados. Los juicios de conocimiento o declarativos pueden perseguir: número 1. La constitución de un derecho. Número 2. Una condena o. Número 3. Una mera declaración, como cuando promovemos procedimientos de jurisdicción voluntaria para acreditar la existencia de un concubinato. Por otra parte, dentro de este primer criterio de clasificación que atiende a la finalidad, tenemos en segundo lugar a los juicios ejecutivos. Estos son aquellos juicios que procuran la realización coactiva de una pretensión conocida e insatisfecha, es decir, de un derecho que ya se encuentra reconocido. Ejemplo de estos es cuando se incumple con lo pactado en un convenio, es decir, aquí ya se tiene preestablecido un acto jurídico, y si es incumplido, entonces podemos demandar la vía de apremio, un procedimiento de carácter ejecutivo que forza a ejecutar dicho convenio. En tercer y último lugar de esta primera clasificación de juicios, tenemos a los juicios cautelares. De acuerdo con el procesalista Eduardo Couture, son aquellos que procuran, en vía meramente preventiva y mediante un conocimiento preliminar, el aseguramiento de los bienes o de las situaciones de hecho que serán motivo de un juicio ulterior. En lecciones pasadas hemos analizado que existen actos prejudiciales que integran la etapa preliminar del juicio ordinario civil, lo que ejemplifica de algún modo a los juicios cautelares. En otro orden de ideas, el segundo criterio de clasificación atiende a la plenitud o limitación del conocimiento. De ahí que existan los llamados juicios plenarios en los cuales el conocimiento del litigio es completo, se llega a la composición total y definitiva del mismo después de diversas etapas y plazos establecidos en el código. Por otra parte, además de los juicios plenarios, también existen los juicios sumarios. En este tipo de juicios conocimiento del litigio es limitado a determinados extremos. Igualmente la composición es parcial y no definitiva. Un juicio sumario presenta menos etapas y menos periodos de tiempo para su substanciación. Ejemplo de ellos es el juicio hipotecario, ya que presenta cierta particularidad y ciertos requisitos que se observarán en otras lecciones de manera específica. En síntesis, la clave está en saber que un juicio sumario será aquel regulado por el código con menos etapas y con ciertos requisitos de procedencia. Tercer criterio de clasificación de los juicios: orden de proceder. En atención a su orden de proceder, los juicios se clasifican en plenarios ordinarios y plenarios rápidos. Los primeros son aquellos en los que se ventila una controversia de manera completa, es decir, se analizan todos los aspectos del caso, tanto de fondo como de forma. Son procedimientos más largos y detallados, ya que permiten la presentación de pruebas, alegatos y recursos en todas las etapas del proceso. Como ejemplo, se cita el siguiente caso. Supongamos que existe un contrato de compraventa de un inmueble en el que el comprador alega que el vendedor no le entregó la propiedad a pesar de haber pagado el precio acordado. El comprador presenta una demanda ante un juez civil, detallando los hechos y solicitándole el inmueble. Luego, el vendedor contesta a la demanda, negando los hechos o presentando sus argumentos. Ambas partes ofrecen pruebas como los contratos, testigos, documentos y las mismas se desahogan en una audiencia. Partes presentan sus alegatos. El juez emite una sentencia, resolviendo si el vendedor debe entregar el inmueble o si el comprador tiene derecho a un reembolso. El anterior fue un juicio ordinario civil, por lo cual es un plenario ordinario.
Luego tenemos a los plenarios rápidos. Se diferencian del plenario ordinario en que sus plazos son más cortos o se concentran actuaciones en una sola, pero no por su contenido, que es el mismo cualitativamente, jurídicamente plenario. Esto quiere decir que el contenido de los juicios plenarios ordinarios y el de los juicios plenarios rápidos es el mismo. La diferencia solo es que se llevan en menor tiempo. No debemos confundir a los juicios sumarios con los juicios plenarios rápidos, ya que en los sumarios se llevan menos etapas que en los juicios plenarios rápidos. Los juicios plenarios rápidos se utilizan en casos donde no se requiere un análisis tan profundo o cuando la ley establece que el asunto debe resolverse con celeridad. Ejemplo de esto es el juicio de desahucio. A grosso modo, de acuerdo con el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Durango, el desahucio es un juicio que promueve un arrendador de bien inmueble contra el inquilino que lleva 2 o más mensualidades sin pagarle. Cuando la demanda es admitida por el juez civil, mandará requerir al demandado con el actuario notificador para que en el acto de la diligencia justifique con el recibo correspondiente estar al corriente en el pago de las rentas y no haciéndolo, se le prevenga que proceda a desocupar la finca dentro de un plazo. Esto no sucede en un juicio ordinario civil, ya que en el acto del emplazamiento solo se le notifica la existencia de la demanda, por ejemplo, pero en este caso, debido a las diligencias que el código señala realizar, el desahucio es un verdadero plenario rápido. Ahora pasemos al cuarto criterio de clasificación de los juicios. Juicios por su generalidad o especificidad de los litigios. Atendiendo a este criterio, pueden existir juicios ordinarios y juicios especiales. Los ordinarios se caracterizan por su formalidad, complejidad y duración. Se utilizan para resolver controversias que requieren un análisis detallado de los hechos, pruebas y argumentos jurídicos. El juicio ordinario civil tiene como supuesto principal el que se trate de asuntos relacionados con la aplicación de normas civiles. Es decir, sucede el juicio ordinario civil cuando busquemos que alguien cumpla con obligaciones civiles derivadas de un contrato, de una declaración unilateral de la voluntad, cuando queremos nulificar una escritura, cuando buscamos anular un acta del registro civil, entre otros supuestos. Por otro lado, los juicios especiales son aquellos que poseen una tramitación especial en el código porque fueron diseñados para resolver ciertos tipos de controversias de manera más ágil y con menos formalidades. El código prevé una tramitación especial para algunos asuntos debido a la necesidad de proteger ciertos aspectos importantes, como la familia y la subsistencia de niñas, niños y adolescentes en el caso de las controversias del orden familiar o bien las cuestiones de prontitud para la devolución del bien arrendado como en el desahucio, el cual también se encuentra dentro de este criterio de clasificación. Otros ejemplos de juicios especiales son el juicio hipotecario, el juicio arbitral, el juicio sucesorio y el juicio de concurso, todos ellos regulados en sus apartados correspondientes del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Durango. Quinto criterio de clasificación: juicios por cuantía. Atendiendo a los intereses pecuniarios que se ventilen en el asunto, distinguimos a los juicios de mayor, menor y mínima cuantía. De manera conjunta con el Código de Procedimientos Civiles, las leyes orgánicas de los poderes judiciales de las entidades federativas y los acuerdos administrativos de los consejos de la judicatura son las disposiciones que se ocupan de determinar las cantidades apreciables en dinero para conocer cuando hablamos de juicios de mayor, menor o mínima cuantía. Esto por lo regular, lo determinan atendiendo a la UMA o unidad de medida de actualización. Dependiendo de la cuantía, un asunto será competencia de un juez auxiliar o bien de un juez de lo civil. Sexto criterio de clasificación: tipos de juicios atendiendo a su forma. Por la forma en la cual se desarrollan las actuaciones procesales, hablamos de juicios escritos y juicios orales. Los escritos son aquellos en los que la mayoría de las actuaciones procesales como la demanda, la contestación, las pruebas, los alegatos y la sentencia se hacen constar por escrito. Lo que interesa en un procedimiento es precisamente que se deje constancia de lo que acontece el mismo, por lo cual, en un juicio escrito, la gran mayoría de las actuaciones se desenvuelven de manera documentada en textos. A diferencia de ellos, tenemos a los juicios orales. Los juicios orales son aquellos en los que la mayoría de las actuaciones procesales se llevan a cabo principalmente mediante audiencias orales, dejando constancia por escrito o bien por video.
Es necesario destacar que el numeral 16 de la Constitución Política de nuestro país señala que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de la obligación consagrada para todo acto de molestia. Dicho dispositivo atiende al hecho de que, en los últimos años, nuestro país ha reformado su sistema de justicia para incursionar con la oralidad en materia penal, mercantil, oral y por supuesto civil y familiar, con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por último, el séptimo criterio de clasificación de los juicios en nuestro país se basa al contenido patrimonial de los mismos. Conforme a este criterio, los juicios se clasifican en juicios singulares y juicios universales. Los juicios singulares son aquellos en los que se discute un derecho o una obligación específica y concreta. La controversia es sobre un asunto particular sin involucrar ningún otro derecho, o bien que no estén directamente relacionados con el asunto. Como ejemplo podemos citar a una demanda de pago de una deuda derivada de un contrato de préstamo porque el acreedor demanda al deudor por el pago de una cantidad específica de dinero. El juicio se limita a discutir si el deudor debe pagar esa cantidad y bajo qué términos. La sentencia solo obliga al deudor a pagar la deuda y no afecta a otros bienes o derechos, de ahí que se considere un juicio singular. Por otra parte, se encuentran los juicios universales. A diferencia de los juicios singulares, los universales son aquellos en los que se discute un conjunto de derechos, bienes o obligaciones que forman parte de un patrimonio. Estos juicios suelen involucrar a múltiples personas y tienen un alcance más amplio que los juicios singulares. Afectan a múltiples personas como pueden ser herederos, acreedores, entre otros. En ellos se da una resolución global. La sentencia tiene efectos sobre todos los bienes y personas involucradas en la universalidad. Como ejemplo de juicios universales podemos citar un juicio sucesorio en el que se discute la repartición de una herencia. Este juicio inicia con la denuncia de intestado, por ejemplo, para que se declare la sucesión y se repartan los bienes del fallecido. El juicio no se limita a un bien en particular, sino que abarca todos los bienes, derechos y obligaciones del patrimonio de la persona difunta. Sentencia afecta a todos los herederos y determina la repartición de los bienes. Por dicha razón, hablamos de un juicio universal. Esperando que el tema haya sido de su atenta comprensión, sus servidores, doctora Leslie Torresillas y doctor Vicente Morales, agradecemos su atención.